incluso también rasgos de ansiedad, o también podemos heredar unas personas que son melancólicas, otras personas que son flegmáticas y otras personas que también pueden ser más sanguíneas o coléricas, ¿no? A veces vemos de repente que nuestro nuestro amigo puede ser más el amigo de nuestra calle, de nuestro trabajo, o donde estemos funcionando. Puede ser que tenga una predisposición más a enojarse a que tú mismo. O otra persona conocemos que es muy melancólica, que con una película se pone a llorar y viceversa, ¿no? Estos aspectos son hereditarios. Entonces, no solamente es la parte de cómo desde que nacemos nos influenciamos, sino nos interconectamos con las creencias familiares, con las conductas de papá, las conductas de mamá, con las conductas de la tía, en caso vivamos en una familia ya más extensa, las amistades, en caso, si son niños, en el contexto escolar, contexto educativo, universitario, o en el contexto del trabajo. Todos esos aspectos van a influenciar mucho en una persona y van a determinar, claro, hay personas que llegan a ser más resilientes y otras personas que no, pero todos esos aspectos funcionales importantes como factores biológicos y factores psicológicos y factores sociales que ya mencionamos, influyen en una persona. También me estaba olvidando respecto a los factores psicológicos. Hablamos de pensamientos. Si bien podemos nosotros mismos observar diversos comportamientos en el padre, en la madre, en el hijo, en las amistades, comportamientos que nos pueden llegar a influenciar y cambiar nuestra manera de pensar. Aquí hablamos de factores psicológicos. Quiere decir que a veces la manera en cómo nos tratan, los consejos que nos dan, la manera en cómo entendemos o clasificamos las cosas que nos están sucediendo van a impactar también en nuestra salud mental, hablando de psicología clínica y reiterando, ¿no? Nuestros pensamientos, qué es lo que yo pienso respecto a esto, qué es lo que yo pienso respecto a ello, cuál es mi emoción frente a esta respuesta, cuál es mi emoción frente a esta pregunta. ¿Cuál es mi personalidad? Si bien la personalidad es algo que se va construyendo desde que nacemos, incluso en la adolescencia, todavía el adolescente está en proceso de poder encontrar, buscar y completar su identidad, ¿no? Y la personalidad es algo que se va forjando en el transcurso de que nos vamos desarrollando, que nos vamos envolviendo, desde que nacemos nos vamos envolviendo, nos vamos acostumbrando, adaptando, llenándonos de información y la personalidad de una persona se va pues cimentando, ¿no? Ahora, esto nos permite también dar una intervención más integral, no solo centrada en síntomas, no solo una intervención, por así decirlo, que sea por encima, sino nos permite también poder tener una mirada más panorámica de lo que está sucediendo. No es que yo veo a alguien en consulta, viene, por ejemplo, viene un adolescente y me dice, viene con su madre y me dice la madre, mi hijo Juanito, él tiene problemas respecto a su comportamiento y conducta en el colegio. La profesora me ha dicho que él es muy hiperactivo, que incluso ha llegado a golpear a alguno de sus compañeros. Y ya no sé qué hacer con él. Hemos tratado de poder corregirlo, le hemos dicho, le hemos dado premios, pero aún así él no entiende y sigue teniendo esta misma conducta. Y ya no sé qué hacer, psicólogo, ya no sé qué hacer, doctor. ¿No? Que es lo que mayormente te pueden decir los padres. En este sentido, una persona que no está preparada o que no tiene una mirada clínica, o como le conocen, ojo clínico también, puede simplemente fijarse en el signo o en el síntoma que está presentando el menor. Ah, es grosero, golpeó a su compañero porque seguramente debe tener... Sí, disculpe. Ok, continuamos. Es grosero, es malcriado o como lo pueden titular o catalogar o etiquetar, puede ser grosero, puede ser malcriado
es lo que diría el padre. Pero una persona que no está preparada, un psicólogo que no tiene una mirada profunda y clínica, diría, se fijaría en el síntoma, "Mm, tiene impulsividad. Sí, puede tener impulsividad. Sí, puede tener impulsividad, puede ser una persona muy impulsiva, ¿correcto? Es lo primero que podemos observar, claro, porque son conductas desadaptativas y disruptivas que afectan al individuo y también a las personas que lo rodean. Sin embargo, no nos podemos quedar en el hecho nada más de lo que observamos. Recuerda que la psicología clínica nos habla de tres aspectos importantes. Evaluar también los aspectos biológicos. De repente el padre, al averiguar en el anamnesis, en la historia clínica, nos enteramos que el padre también tiene esa misma predominancia desde muy pequeño, ha sido una persona muy dominante, ha sido una persona de repente con conducta impulsiva y el padre de alguna manera, a través de la genética, como observamos, evidenciamos que él también lo está heredando, porque ahora también sucede que del padre el abuelo también, o la madre, ¿no? Vemos que es una persona que es colérica, hablando de los cuatro humores, es una persona colérica, el hijo también lo está haciendo. Por ahí entendemos en el lado biológico ese aspecto. Pero ahora también le agregamos otro componente más, el factor psicológico. Si bien él puede ser una persona con predominancia, con predisposición de ser colérico y querer desquitar esa energía y ser muy expansivo, pero ¿qué es lo que él piensa? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Nunca me dijeron, bueno, me dijeron que está mal, pero yo me siento bien con esto. Y si me siento bien, bueno, creo que sería lo importante las emociones, lo que le está causando. Ahora, la personalidad. Y cuando hablamos de factores sociales, refiriéndote a este ejemplo que les estoy dando, esto lo quiero que puedan entenderlo bien. Nos estamos refiriendo sobre el muchacho que le había hecho Juanito, un ejemplo. Ahora, ya evalué la parte biológica, ya evalué la parte psicológica, ahora los factores sociales. ¿Quiénes están detrás de ese adolescente? ¿Quiénes están detrás? ¿Está el padre? ¿Con quién vive? ¿Con la madre? O están separados? ¿Vive con el abuelo, con el tío? ¿El abuelo tiene más autoridad que la madre? ¿O el abuelo influencia a la madre? ¿O puede haber alguna triangulación donde hayan dos personas que están de acuerdo y- y hay un tercero que está siendo perjudicado? Evaluamos el aspecto social, porque esos tres aspectos influencian en el todo del individuo. Esto nos permite, como le mencioné, tener una intervención más integral, no solo centrado en síntomas. ¿Continuamos? Ok, ok. Hay aspectos muy importantes que debemos también ponernos a pensar antes de comenzar ya con la intervención. Formulación del caso clínico. Es un paso clave para muchos, aunque algunos omiten exposiciones respecto al momento de cuando nosotros ya hemos evaluado o la primera sesión con el individuo, ya hemos tenido la información relevante. Incluso antes de poder realizar ello, debemos hacernos ciertas preguntas importantes. Debemos cuestionar siempre antes de poder atender a alguien, debemos cuestionar siempre. Para mí, estos cuatro aspectos son muy fundamentales porque nos permite ver un marco general, como un croquis de por qué, de las cosas que están sucediendo, a qué se deben, por qué, en qué situación y qué lo llevó. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que le está sucediendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ok, entiendo que Rebeca está pasando por un cuadro de depresión porque perdió a su madre y lo trayó la tía, porque el padre vive lejos, vive aparte, se separaron.
El padre es un poco ausente y está triste porque su madre era su fuente, era su confidente, era como su amiga, era una persona que estaba ahí con ella, es su madre. Ahora, ¿qué le está pasando ahora mismo? Rebeca está triste, Rebeca comienza a llorar, no está yendo al colegio. Estamos hablando del presente, no fue al colegio, no está yendo al colegio, las calificaciones ya bajaron. Ahora mismo en sesión, ella está llorando, no quiere mirar a la cara al psicólogo porque se siente muy cohibida, no quiere expresar sus emociones porque es un mecanismo de defensa para no ponerse aún más, no ponerse aún más mal, no desregularse. Y luego de ello nos preguntamos, ¿por qué le pasa? ¿Qué es lo que llevó a esta situación? ¿Por qué le está ocurriendo esto? ¿Por qué le está ocurriendo a Rebeca que ahora mismo en sesión está llorando? Exploramos, hacemos preguntas y nosotros mismos nos ponemos a reflexionar. Luego vamos a lo que lo mantiene. Creo que para mí de los cuatro esta es la parte más importante, porque si bien podemos saber qué le pasa, podemos saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Lo que le ha pasado en su pasado. A veces nos quedamos también en eso. Hay que conocer, uy, conozco ahora de que la madre era una madre que siempre estaba con ella y el padre se separaron porque el padre le golpeaba a la madre y el padre no la visitaba continuamente. Rebeca se sentía triste por eso. Ya, puedo entender todo su pasado, el pasado del padre, de la madre. Puedo conocer las razones por las cuales sucedieron las cosas. Pero, sin embargo, eso solamente, claro, es la razón por la cual ella está ahorita así. Pero ahora entendamos algo muy importante y yo les animo a que siempre se hagan esta pregunta. ¿Qué es lo que mantiene esa conducta ahora mismo? ¿Qué es lo que sucede ahora mismo en la actualidad, 2026, del 30 de abril, para que Rebeca siga teniendo o siga sintiéndose así cuando de repente ya pasó un mes, aunque cada persona también tiene su ciclo en el cual pasa este proceso, pero sin embargo, ¿qué está sucediendo ahora para que nada haya cambiado? Y esto me agrada, que comenzamos a tener una mirada algo filosófica de cuestionar qué es lo que está pasando. Permíteme un minuto, por favor, creo que la conexión se ha cortado. Un minuto, por favor. Ok, permíteme, por favor, un minuto. Una consulta, ¿se puede escuchar? A ver,
¿Se puede escuchar? ¿Me pueden por favor confirmar?
Ok, disculpen la interrupción, tuve un problema con mi internet, pero ya lo he resuelto ya. Así que vamos a continuar. ¿Me escuchan, verdad? ¿Ahora sí? ¿Me pueden escuchar? Disculpa, ¿alguien me puede, firmar eso? Buenas noches, licenciado. Sí, lo estamos escuchando correctamente. Muchas gracias y la disculpa del caso por el inconveniente de internet. Entonces vamos a continuar. Ok, ahora vamos a hablar de las intervenciones psicoterapéuticas. Como había mencionado en un principio, las intervenciones psicoterapéuticas no solamente, o bueno, no solo son conversar, como muchas personas a veces te dicen, o tienen el mal concepto de un psicólogo de que vas a ir a conversar con el psicólogo, te va a dar consejos. No, no, es muchísimo más que eso. Sí, son procesos estructurados que un psicólogo los va analizando. Ya habíamos mencionado a través anteriormente, ¿no? Cómo se va analizando. No es solo me siento y converso, ¿no? Tienen muchos procesos estructurados basados en evidencia científica de acuerdo al enfoque al cual nosotros nos dediquemos o al cual nosotros enfoquemos el tipo de terapia que estemos o que vayamos a desarrollar. Aquí, por ejemplo, tenemos los tipos de intervenciones. Tenemos la intervención individual, que es como la que conocemos, es la clásica donde una persona se sienta, la otra persona, el psicólogo se sienta, conversan, hacen el encuadre y surge ese proceso de interacción donde ambos van relacionándose. El psicólogo va relacionándose con el individuo o con el paciente y el paciente va desplayándose en la información de acuerdo a lo que el psicólogo va preguntando, va recabando. Esto respecto a el tipo de intervención individual. Cuando se hacen las intervenciones individuales, pues se trata con el individuo. A veces también se puede llamar al padre para conversar respecto a dudas que puede tener el psicólogo o en caso sea necesario, de repente puede hacer una sesión especial donde estén los dos, ¿no? O donde esté otra persona que de alguna manera sea una pieza importante para poder ayudar al individuo, pero se basa más en lo individual. Luego está lo grupal. En lo grupal podemos juntar a personas o unir a personas que tengan un problema muy similar. Supongamos que sea justo claro, hay grupos de alcohólicos anónimos donde van personas que también están pasando por lo mismo y estas personas al momento de realizar esa comunicación entre varias personas con la misma situación, comienzan a sentir, ok, yo no estoy solo, ok, no soy el único que pasa por esto. Entiendo que yo nomás no estoy luchando contra estas ganas de tener, de poder beber o de embriagarme. Hay otras personas, igual que yo, que también están enfrentando esta situación. El individuo deja de sentirse solo y ya se siente en una comunidad que también siente y comprende lo que le está pasando. Entonces aquí la labor del psicólogo es poder también usar ello, en el sentido de poder que las personas puedan lograr mm, mejorar estos aspectos negativos, ¿no? Que en el caso es el alcoholismo, los alcohólicos anónimos. En el aspecto grupal puede ser eso, puede ser diversos y con diferentes públicos, incluso también población adulta mayor. Ahora, el aspecto familiar. La intervención familiar refiere a cuando, bueno, nosotros sabemos también que las familias es un sistema muy importante, el cual están interconectadas entre cada uno de los individuos como una cadena, como un ecosistema, y estos se alimentan uno al otro para subsistir de forma adecuada. Cuando traemos a la familia en las intervenciones,
Lo primero que observamos son las interacciones en la familia, cómo estas van, cómo es la comunicación eh, uno hacia otro, del otro hacia otro y de ese uno al otro y así, porque la familia es un sistema, son un conjunto, bueno, un sistema significa un conjunto de elementos que están interconectados. Ahora también tenemos el aspecto de la comunidad. La comunidad también se puede hacer una intervención en la comunidad, como por ejemplo talleres para los jóvenes, talleres para adolescentes, talleres para niños, puede ser en colegios, puede ser en comunidades, puede ser incluso en el mismo barrio, puede ser en diversas localidades o lugares, pero que sea comunitario. Podemos hacer talleres de prevención del bullying, talleres de prevención de la drogadicción, del suicidio y tantos aspectos que podemos abarcar de acuerdo a la necesidad que podamos encontrar en dichas áreas. Pero el aspecto comunitario ya abarca a muchas más personas, ¿no? Y también requiere un análisis diferente. Ok, los enfoques terapéuticos. Aquí vamos a hablar de algunos. Hoy, se sabe que hay muchas derivadas y hay otros más, pero vamos a hablar de algunos en esencial que de repente algunos aquí también conocen muy bien, como otros tampoco no lo conocen muy bien, pero igual vamos a mencionarlos porque son muy importantes a la hora de hablar de intervención psicoterapéutica. Tenemos primero a la terapia cognitivo-conductual. Obviamente esto lo sabemos por historia, basada en el modelo de Aaron Beck. Él menciona y habla de los pensamientos automáticos, cómo estos influyen en las emociones y conductas. Claro, no se trata de lo que el individuo pasó, sino cómo el individuo, o qué es lo que el individuo pensó. ¿No? ¿Qué es lo que el individuo pensó en ese momento? Yo les pongo un ejemplo. Tenemos aquí a dos familias. En una familia tenemos a un adolescente de 15 años y en la otra familia tenemos otro adolescente de 15 años. En la familia A, el adolescente, los padres están pasando por una etapa de escasez o economía muy baja. Y en la otra familia también están pasando por ello, pero aquí es donde vemos el modelo que menciona Aaron Beck respecto a la terapia cognitivo-conductual. Aquí el adolescente, el primero, el A, dice, ok, comienza a renegar y le dice a la madre, que en esta casa no hay dinero, que yo no tengo por qué estar pasando por esto, tú sabes que yo tengo gastos de mi, no sé, de estudio, tú sabes que yo tengo que hacer esto, no es posible, como mis amigos sí pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, y yo no lo puedo hacer. Después tenemos también al B. Este adolescente tiene otra mirada diferente. Lo que él piensa es lo siguiente, y dice, claro, entiendo que no tenemos ahora, pero de repente más adelante vamos a tener. Si trabajamos en equipo, yo sé que mi papá lo va a lograr y ya ha pasado por esto anteriormente, mi mamá también. Aparte, lo importante es que nos tenemos unos a otros y juntos podemos superar esta situación. Pero el otro, adolescente A, dice, ay, ¿por qué habré nacido en esta familia? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué solamente me pasa a mí? ¿Soy una persona de mala suerte? ¿La mala suerte me persigue? ¿Por qué, por qué a mis amigos no le pasa esto y a mí sí? Justo ahora. ¿Y ahora qué voy a hacer? Estos pensamientos que observamos en el caso negativo, que es el adolescente A, aquí es donde la terapia cognitivo-conductual viene a tallar. A poder cambiar estos pensamientos distorsionados o pensamientos difusos por pensamientos más realistas.
Porque a veces, de repente, y quiero dar el ejemplo, seguir con esta hilación. El adolescente dice, ¿no? ¿Por qué esto me pasa a mí siempre? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La psicología o el enfoque terapéutico cognitivo-conductual se va a encargar de poder cambiar este pensamiento y darle otra gama de opciones que sean realistas y que no sean surrealistas. Tienen que ser realistas. Como por ejemplo, podríamos decirle, ok, Marcos, comprendo lo que está pasando tu familia y sé que es muy duro para ti. Y comprendo que de repente las cosas no han salido como tú le esperabas y por ello te sientes así frustrado, te sientes sofocado y cargado, sin saber qué es lo que vas a hacer después. Pero déjame decirte también, quiero que mires, de que dejes a un costadito ese pensamiento que tienes. No digo que lo sueltes, no te preocupes, no se va a ir, se va a quedar ahí, pero quiero que comiences a imaginar otras oportunidades que pueden ocurrir. Y él comienza a pensar y el psicólogo comienza a ayudarle y a guiarle. Como por ejemplo, ok, ya, a ver, mi familia, si bien no tiene, pero ahora que me acuerdo, anteriormente hemos pasado otra cosa, de repente no económicamente, pero alguien se enfermó y parecía que yo recuerdo que estaba enojado y que todo el cielo se caía, pero al final lo superamos. Entonces pienso que esto también lo podemos superar. Ya comenzamos ya a poco comenzar a cambiar ese pensamiento distorsionado por uno realista. Ese es un ejemplo que se me ha ocurrido ahorita, pero en realidad también tenemos que analizarlo bien. Ok, bueno, las técnicas clave, identificación de distorsiones cognitivas, como lo habíamos mencionado, catastrofismo sobre generalización, cuando generalizamos, ¿no? Una frase que se escucha en todos los hombres son iguales, por eso yo me prefiero estar sola, todos son iguales. No, o en el caso de lo negativo, ¿no? Del catastrofismo. No salgo afuera porque siempre roban, ¿no? Por un evento que le ocurrió. Entonces, esos pensamientos son los que se cambian. En otro aspecto también importante, la exposición gradual, ¿no? Que es cuando una persona de repente tiene alguna fobia, algún temor, y la terapia, la TCC permite poder de a poco en poco, gradualmente, como mismo lo dice, en el caso aquí, ansiedad, poder que la persona llegue a enfrentar ese temor, pero gradualmente, porque si lo hacemos de forma directa, podemos incluso causar un problema mayor. Ok, y también tenemos a la activación conductual, ¿no? Respecto a la depresión, que también es algo complejo, pero en general este enfoque permite poder que la persona vea otras oportunidades, vea otra gama de cómo se puede ver la misma situación, pero desde otras miradas o perspectivas diferentes y realistas. Ok, luego seguimos al humanista, ¿no? Porque el tiempo nos está ganando, pero voy a tratar de poder hacerlo conciso. La humanista, influenciada pues por Carl Rogers, ¿no? Conocido, considera que la persona tiene la capacidad de autorrealización, correcto. Nosotros tenemos capacidades y lamentablemente a veces no las, bueno, no profundizamos en nosotros y no hacemos un análisis, un autoanálisis o el autoconocimiento para conocer de qué somos capaces de hacer como individuos o personas. Y por eso muchas personas que cuando pasan problemas emocionales, problemas ya sea actitudinales, a veces dicen, no, pero yo no lo puedo hacer, yo no puedo olvidar a esta persona, o yo no puedo hacer esto, es que no puedo, intento, pero no puedo. Aquí la terapia humanista es muy útil en estos sentidos también, porque considera que la persona tiene la capacidad de autorrealización. Aquí el rol del psicólogo es poder, primeramente, bueno, no hacer entender, sino guiar a la persona a que ésta misma pueda conocer de qué puede ser capaz. El psicólogo aquí tiene una labor de poder ser un guiador
de poder ser un guiador que le permita poder ver cuáles son las capacidades que por diversas situaciones se han quedado congeladas o enterradas o encajonadas con 7 llaves de la cual el individuo no puede abrirlas. El psicólogo le permite y le guía a poder encontrar que él mismo encuentre la llave, abra ese cajón y pueda ver todas esas capacidades que tiene para afrontar las problemáticas que se le están presentando. Si es en el lado emocional, las problemáticas que se le están presentando en ese sentido. Se necesita congruencia, conceptos importantes, empatía profunda, aceptación positiva incondicional. Es que hay diversos temas respecto a los pacientes que llegan. Algunos de repente tienen baja autoestima, algunos no pueden olvidar a una persona que ya no lo ama y lo ha dejado y le ha dicho que no quiere nada. Otros de repente se sienten por mal físicamente, se desprecian porque sufrieron un accidente y no tienen brazo y tantas situaciones que no pueden superar. Entonces la psicología humanista permite eso. El psicólogo es el guiador. En resumen, él es el guiador y permite poder mostrarle que él vea las capacidades y usar estas capacidades para poder afrontar las situaciones que él está pasando actualmente. Ahora, terapia sistémica, ¿no? Que es la que es la que yo manejo y la que me gusta a mí mucho. La terapia sistémica, si bien ya habíamos mencionado de que la familia es un grupo de personas que están vinculadas por vínculos afectivos, por vínculos legales también y vínculos fraternales. La familia, en el sentido de sistema, ve al individuo como parte de un sistema familiar. Analiza roles, límites y comunicación. Y otros aspectos más, como por ejemplo, yo había mencionado las triangulaciones, las jerarquías, las dinámicas familiares, ¿cómo se le llama esto? Claro, a las danzas familiares, las esculturas familiares, los límites en la familia, entre otros aspectos también que nosotros evaluamos, ¿no? Desde la mirada sistémica. La mirada sistémica permite poder ver a la familia como un todo. Aquí sí es muy diferente a los otros enfoques, porque la terapia sistémica permite ver a la familia como un consenso de todo. Cuando hay un individuo que viene a sesión con algún problema conductual, o ahora ya pongamos otra edad, que venga un adulto de 30 años, perdón, de 40 años, y tenga un problema respecto de ansiedad. Entonces, el psicólogo sistémico, la terapia sistémica, no ve al individuo por sí solo, sino ve cómo el círculo familiar está funcionando y interconectándose con él de tal forma que sí, alimenta a esta conducta. Se dice de que en sistémica se dice que el fruto de las interacciones de la familia es ese signo que está presentando el paciente. Es decir, cuando vemos a un paciente que tiene ansiedad, desde el enfoque sistémico, estamos viendo el síntoma o el resultado de la interacción de la familia, no solo del individuo. Aquí todo se alimenta. El padre hace esto y la madre reacciona así y por ende el hijo reacciona así y se van alimentando unos a otros, se van interconectándose. Ahora, el psicólogo lo que hace aquí en este sentido es poder reestructurar los roles en la casa, las jerarquías, los subsistemas, como el sistema parental, fraternal, conyugal y extrageneracional. Comienza a evaluar cada sistema y a ver dónde está la problemática desde ahí. Se resuelve el sistema, comenzamos a colocar las piezas de rompecabezas donde deben estar, disminuye entonces el signo, disminuye la conducta negativa o disminuye en este caso el trastorno, ¿no? Y comienza a haber mejoras.
E incluso también he visto como la terapia sistémica ha abarcado aspectos como la esquizofrenia, y es muy importante también. ¿No? Técnicas tenemos el reencuadre, ¿no? Donde cambiamos el reencuadre. El individuo tiene muchas ideas, ¿no? Hablamos de narrativas también, las narrativas que crea el mismo individuo durante tiempos o años, o a veces meses también puede ser, ideas irracionales. Como una señora, justo vino, recuerdo, a consulta y me dijo, em, yo tengo mi cuñada que está siendo maltratada físicamente ya por años y ella no hace nada. Ella tiene una palabra que siempre responde cada vez que le digo, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué no haces, por qué no le pones un alto? Y ella dice, y yo le dije, ¿cuál es esa palabra? Y me dice, es, lo hago por mis hijos. Lo hago por mis hijos para que ellos no sufran cuando si es que su padre lo ven en la cárcel. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una narrativa que de alguna manera, ya sea sistémicamente hablando, ya sea por el padre de ella, y según lo que averigüé también, es que el papá le pegaba a la mamá también, ¿no? Y le pegaba a ella también. Entonces, por ese lado, quitamos esa narrativa y la reemplazamos por otra. Y el encuadre tiene que ver con eso también, respecto a cambiar ese pensamiento, esa idea, y darle y decirle, ¿no? Que, ejemplo, ¿no? Claro, entiendo lo que tú estás mencionando respecto a que si bien pueden salir perjudicados tus hijos por el hecho de que su padre esté en esta situación, puede pasar, pero te has puesto a pensar cuánto están sufriendo ellos por esta situación que de violencia, qué es lo que sienten ellos. ¿Le has preguntado qué es lo que sienten? ¿Cómo se sienten al verte a ti en esa situación? Y etc. Y comenzamos a hacer reencuadre, o sea, reencuadrar, comenzar a cambiar esa idea, esa narrativa. Bueno, la escultura familiar y el cronograma que nos permite al psicólogo sistémico tener el panorama completo a través de figuras, a través de, cada figura tiene un símbolo, significa algo, ¿no? Y con eso vamos haciendo el genograma. Y por último, la terapia psicodinámica, ¿no? Deriva de Sigmund Freud. Hablamos rápidamente de elementos claves. El mecanismo de defensa, las transferencias y contratransferencias, conflictos no resueltos en la infancia. Esto creo que es psicología ya que todos, bueno, esta mirada o este enfoque terapéutico, psicodinámico, lo conocemos muchos, ¿no? Hablamos también de el consciente, el inconsciente y el subconsciente, cómo el consciente es el de aquí y ahora, o sea, lo que tú piensas, lo que tú puedes en este momento decir de lo que observas y sacar un análisis, ese es el consciente. El inconsciente son aspectos que un poquito te cuesta recordarlos, pero al final pensando puedes evocar esos recuerdos. Pero el inconsciente nos habla de aspectos que hemos pasado anteriormente en nuestra vida, que de repente ahora no nos acordamos, pero influyen en nuestro presente. No sé por qué cada vez que una persona me mira con una mirada negativa, me pongo triste y me deprimo. O cada vez que alguien me pone una mirada de no aceptación, que no me acepta, me pongo triste y me deprimo. No lo sé por qué. Ahí hablamos del subconsciente. Pueden hacer aspectos vividos que ahora se están repercutiendo y que de repente la persona no lo puede entender, ¿no? Y esa es la mirada de la terapia, según de Sigmund Freud. Bueno, aparte de él hubieron otros más, pero a él se le conoce más, ¿no? Respecto a cómo desplayó en estas tres partes. La terapia psicodinámica entonces nos permite ver esos mecanismos de defensa que muchas personas actualmente que han sufrido abuso, que han sufrido maltrato, etcétera, tienen presentes, ¿no? Para salvaguardarse de que para ellos este mundo es un terror o todos van contra mí y aspectos como tanto la persona ha entendido que es la forma de que ella se pueda sentir o él se pueda sentir a salvo. ¿No? Y los conflictos no resueltos en la infancia. Muchas veces dejamos pasar muchas cosas del pasado, ¿no? Ah, ok, sí, pasó esto, este niño pasó, y ya lo olvido. Pero cuando llega el presente, cometemos muchos errores o tenemos actitudes desadaptativas o negativas y no nos damos cuenta que es por lo que hay aspectos no resueltos en la infancia que aún no han sido tomados, no han sido moldeados
Claro, no en el sentido de que vamos a regresar al pasado y te voy a hacer ahí una operación. No, obviamente no puedes regresar al pasado, pero el pasado sí viene a ti en el presente. Entonces, ello también se habla respecto a la terapia psicodinámica. Técnicas, la psicoeducación, pues ya la conocemos, explicar al paciente su problema, reduce la ansiedad y mejora la adherencia, ¿no? Educamos al paciente de lo que él está teniendo, le explicamos por qué sucede esto, comenzamos a psicoeducarlo, comenzamos a nutrir de información importante, no información solo como que estamos, no sé, a ver, dando una charla, sino una información que le pueda ayudar al paciente a manejar la situación o a entender, mejor dicho, perdón, la situación que a él está ocurriendo. Y esto también abarca a los padres, ¿no? A los padres. Psicoeducar, a veces hay padres que, no, pero yo no estoy de acuerdo de que por esa razón, que tú dices que él tiene este problema y por eso que ahora él hace esto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que él es un malcriado. Entonces ahí es donde el psicólogo entra a tallar a psicoeducar también, a explicar a los padres que no se trata de eso, sino que él está pasando por esto o el otro, o en el caso de niños con TDAH o TEA, es lo mismo. A veces hay ciertas discrepancias en padres de que no, que yo he visto al vecino que también tiene así y le dio unos golpes y con eso se mejoró, ¿no? Ahí es donde nosotros como psicólogos psicoeducamos para que, para el bien no solamente del paciente, sino también incluso desarraigar esa idea negativa o distorsionada de que tienen los padres, ¿no? Con el fin de poder ayudar completamente al paciente a que pueda tener un panorama de personas que puedan aportar positivamente y no con ideas causadas por rumores o por aspectos que no son positivos. Tenemos a mindfulness, la atención plena en el momento presente, muy usado en ansiedad y estrés, ¿no? Enfócate en el presente, la respiración, ¿no? La respiración, respiro. Enfócate en el aquí y ahora, no te preocupes por hay un dicho que dice, un día a la vez. Mañana va a tener su preocupación, pasado mañana también. Todos los días tienen su afán y su preocupación y todo lo que conviene a ello. Hoy día enfócate en lo que tienes que hacer hoy y toma calma, ¿no? Mañana es mañana, hoy es hoy. Atención plena, ¿no? Y hay algunas técnicas como por ejemplo el cerrar nuestros ojos, respirar tranquilamente y comenzar a sentir tus dedos, tus pies, tu cuerpo, tu lengua, ¿no? Eso es para conectarte con el aquí y ahora y poder relajarte. Técnicas de relajación, la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, ¿no? Existen distintas formas de la respiración. Yo que lo he hecho y lo he sabido, 4x4, la respiración cuadrática, la respiración de los 10 segundos y distintas formas de poder respirar. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Me gustaría profundizar más, pero por el tiempo creo que voy a quedarme ahí, pero rápidamente. Nosotros tenemos la amígdala y tenemos la corteza prefrontal, que ésta se encarga de poder gestionar la impulsividad, permite regular las funciones ejecutivas, mientras que la amígdala activa las emociones. Cuando nosotros nos desbordamos de emoción, ya sea negativamente, lo que hacemos cuando respiramos es que la corteza prefrontal pueda volver a estabilizarse. Porque déjame decirte que cuando tú te alteras, la amígdala está en todo su furor y la corteza prefrontal se deshabilita. Y sucede, se lo conoce en psicología como el asalto o el secuestro, porque la pobre corteza prefrontal se deshabilita. Pero ¿sabes cuándo se habilita? Cuando haces estos ejercicios de respiración, te tranquilizas. La reestructuración cognitiva, ya hablamos de cambiar pensamientos irracionales por otros más reales, ¿no? Por pensamientos reales. No vayan a equivocarse con pensamientos difusos o irreales, ¿no? Con tal de repente de hacer que la persona pueda idealizar. No, tienen que ser reales. Luego tenemos entrenamiento en habilidades sociales. Hablando ya del humanista, también la asertividad, la comunicación efectiva, el liderazgo, la empatía, la condescendencia, la paciencia, la templanza y otros aspectos de habilidades también sociales que son muy importantes que debemos fortalecer y más que todo con adolescentes, ¿no? Adolescentes y niños que vienen con diversas problemáticas respecto a las habilidades sociales.
Ahora, la relajación terapéutica, uno de los factores más importantes del éxito terapéutico, ¿no? ¿Cómo influye? Alianza terapéutica, confianza, empatía y validación emocional. Lo primero que el terapeuta debe hacer es ganarse esa confianza del paciente, crear esa alianza, donde el paciente entienda que el terapeuta viene o ha llegado para poder ayudarle, no viene como una amenaza, no viene como alguien que lo va a juzgar, no viene como alguien que lo va a cuestionar, como en casa, o como en la calle, como en el colegio, es alguien que viene a ayudarlo. Una vez que conectas con ello, el paciente se va a abrir, va a permitir ser ayudado, va a quitar esa barrera pesada que por protección no la tiene en un principio de repente, ¿no? Porque hay algunos que son más flexibles, ¿no? Bueno, la confianza que se forja. A veces en la primera sesión no se llega a forjar bien la confianza, pero en la segunda sí. Entonces ahí va a importar mucho también cómo nosotros ejercemos las diferentes técnicas, habilidades y formas creativas de un psicólogo, ¿no? Al fin y al cabo somos psicólogos y tenemos pues una creatividad, somos muy creativos los psicólogos. Así que eso ya tenemos de sobra. Somos muy creativos. Luego tenemos la empatía, jamás juzgar, así sea de otra religión, orientación o idea, no juzgar. A pesar que yo tengo otra idea diferente, no debo ser ello. Recuerda que tienes tu postura como psicólogo. No estás entrando como un amigo, sino como psicólogo. Y la empatía es una clave muy importante y la validación emocional. A pesar de que de repente se está ahogando con un vaso pequeño de agua, con una gota, igual, para él es su todo. Para él es como si el vaso estuviera lleno. Aunque para ti parezca ni siquiera se ha llenado, está vacío casi, pero para él está lleno ese vaso. Y eso nos habla de la validación emocional, de comprender que para él es difícil. Entiendo tu emoción, comprendo tu malestar. Y estoy aquí para poder ayudarte a que tú puedas salir de esto. Entonces, sin buena relación, la técnica pierde eficacia total. Se vuelve muy cuadrática, se vuelve eh, em, muy, muy apretada la sesión, se vuelve muy forzada. Tiene que salir, tiene que ser natural. El psicólogo tiene que danzar con el paciente. Tiene que haber esta danza de comunicación que va fluyendo y creando esta atmósfera de confianza terapéutica donde se pueden ver no solamente el cliente, el psicólogo, no solamente puede hacer las preguntas, sino que el paciente se puede desplayar, puede sentirse que está en una zona segura. Recuerden la ética muy importante en psicología clínica, los principios fundamentales, confidencialidad. No, y he visto muchos errores de que a veces hablas con el, mayormente cuando son adolescentes, hablas con el adolescente y de pronto llamas al padre y ya le estás contando lo que el adolescente te mencionó sin decirle, ¿puedo mencionar esto a tu padre? Claro, también hay ciertos límites, ¿no? Cuando la vida del adolescente está en juego, hay aspectos que debemos ahí sí considerarlos bien, ¿no? Pero también tengamos mucho cuidado con respecto a ello y no estar contando porque al fin y al cabo el paciente confía en ti y como reglamento, como parte de la ética de psicología, debemos tener muy presente la confidencialidad. Creo que por respeto al paciente y por respeto también a tu carrera que estás estudiando como psicología. El consentimiento informado es muy importante, si bien donde el paciente acepta las condiciones de la sesión de todo el proceso terapéutico, de evaluativo, el paciente lo lee, analiza y pues da la aceptación, ¿no? Da la aceptación. No maleficencia, no con una mirada o pensamiento de repente de querer jugar mal, hacer daño a la persona o por ahí venganza, ¿no? Puede suceder también. ¿No? U otros aspectos de repente que no vienes con una intención correcta respecto al psicólogo. Y por último, respeto a la dignidad del paciente. Claro, aquí, por ejemplo, la dignidad del paciente también hablamos como ya lo hemos mencionado, el tener esa mirada.
sin prejuicios, esa mirada sin cuestionamientos pero entiendo claro, tú me estás contando esto, pero cómo te atreviste a hacerlo? Por cómo pudiste hacerlo, no lo hubieras hecho, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya estamos ya hablando como si fuéramos el amigo, el vecino del barrio. Mm, ¿Ok? Entonces, otra cosa muy importante que quiero mencionar y con esto ya voy a cerrar. eh, a veces cuando vienen personas a consulta que son personas vienen casos de personas que, supongamos, viene a consulta el esposo que golpea a su esposa, golpea a su hijo, o viene de repente una persona que ha abusado sexualmente de alguien. Pero esta persona va al psicólogo y tú lo vas a atender. Ahora, ahí es donde he escuchado que algunos psicólogos dicen, un día me contó una psicóloga y me dijo, mira, a mí me daba ganas de agarrar un florero por ahí, creo que había un florero ahí en una esquina de adorno, agarrarlo y tirárselo en la cabeza. Ella lo pensaba, obviamente no lo demostraba con su conducta, eso sucedía mientras la entrevistaba. Claramente tuvo un control, ¿no? Y está muy bien. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo no debe haber acepción de nadie, siempre y cuando la persona quiera cambiar y obviamente también haya, claro, la ley también va a intervenir, ¿no? Pero eso es su aspecto, ¿no? Este, más forense. Pero eso sí, no importa quién sea el paciente, tenemos que ser respetuosos y respeto a la dignidad del paciente, ¿no? No tener maleficencia, como se había mencionado en un principio. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escuchar la clase y eso sería todo por mi parte. Disculpe, ¿se escucha? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor, por los alcances brindados. Muchas gracias a ustedes. Muchas Eh, gracias. muchas gracias a ustedes.